Bueno, Ángel Barrios, un servidor Manuel Jiménez, damos la bienvenida al doctor Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, a quien nos place tenerle aquí en su programa Propuesta de la Noche. Buenas noches, don Antonio. Buenas noches. Hace un tiempo que no tenía votado. No, es complicado la cosa. Para mí siempre es un placer estar con ustedes, pero como ustedes comprenderán, a veces uno se satura también. No. Claro. Y satura a la gente. Sí. Después dicen, mire, parece una bellonera que ha repetido lo mismo. Sí. Bueno, estamos en un mes de abril que usted Para mí de seguro tiene... un mes heroico. Hoy es un día heroico muy recuerdo, especial. sí. Hoy hay mucha gente que se le ha olvidado. Fue el día de la batalla del puente y mañana se celebra la intervención norteamericana. Sí. Se celebra, no. Eso no es una celebración. Claro. Eso es un grito al heroísmo dominicano. Pero hoy fue una batalla tremenda. Se conoce como la batalla del puente, pero fue batalla de Santo Domingo porque no fue el puente nada más. El puente vinieron todos los de San Isidro, pero el ejército entró por la México, venía de la feria y entró al palacio, bombardearon los barcos, los aviones estaban ya en el aire y la policía entró por aquí a Ciudad Nueva, a La Espaillá y a esos sitios y ahí se produjeron combates. Ahí estuve yo peleando. Y luego esos policías fueron a la fortaleza y después seguimos un par de días más hasta que lo desalojamos a los que estaban y a los que entraron. Sí. Bueno, así es. Es un día... 52 años de aquellos acontecimientos históricos. Don Antonio, usted, si se quiere, es una voz acreditada por su historial de lucha, su vinculación a movimientos revolucionarios, pero también a movimientos de la sociedad civil. Y justamente en estos momentos el país es escenario de marchas y de muchos cuestionamientos, de demandas y de alguna manera cuestionan al gobierno sobre hechos de corrupción, pedidos también para que se auditen obras ejecutadas por Odebrecht. Es un tema que está sobre el tapete. ¿Cómo usted observa esta situación que se está planteando en el país? Esto lo he repetido muchas veces, no me gusta hablar de lo mismo, pero yo cuando vi al movimiento dije que hay veces que las sociedades necesitan de un movimiento telúrico de esta naturaleza para poderse desprender de muchas lacras. Pero por el hecho de yo haber estado participando durante mucho tiempo en los movimientos sociales, sabía dónde estaba el peligro, que lo que me preocupaba es que la politiquería no lo contaminara. Y no solamente la politiquería, porque hay sectores incluso de buena fe que creen que la realidad es la que está en los molinos de viento de su cabeza. Y eso hace que los movimientos se contaminen y lleguen a perder fuerza. ¿Y por qué yo lo veía con simpatía? Por lo mismo que planteó el presidente en su discurso en las cámaras. Es que la sociedad necesita, la sociedad necesita el contrapeso de la sociedad civil, pero la sociedad civil organizada como un interlocutor válido con los poderes del Estado y los partidos políticos. Entonces, eso es importante porque hay veces que se pierde el rumbo, y más en países como el nuestro, a donde el movimiento político ha sido muy contaminado por el rentismo, por el clientelismo, y eso es el caldo de cultivo de la corrupción, esa es la realidad. Entonces, zapatearse es importante, y para zapatearse, estos movimientos podrían jugar un papel importante, porque eso ayudan a la gente que del gobierno quiere hacer cosas. Tenemos un presidente que oye, y que cuando vio este movimiento de manera muy racional, le dijo, eso es importante, pero también tú sentías el cuidado. Y me da pena que yo estoy viendo señales de contaminación que le hacen perder, que a quien le hace daño realmente es al propio movimiento. Pero hay otra cosa que me preocupa, y eso está en todas partes,
Y es algo que le está haciendo daño también al país, la intolerancia. Pero la intolerancia, no solamente a nivel de los, por ejemplo, de los que estamos en el gobierno, que les existe y mucho, pero también de los que están en el movimiento social. Ustedes estaban hablando y yo me estaba riendo. Es que todo lo que hace el gobierno es malo. Entonces se pierde la objetividad. Hay una intolerancia absoluta, una incredulidad absoluta. Bueno, la incredulidad tiene base de sustentación, porque tú sabes que uno de los grandes problemas que tiene el país es la desconfianza en los poderes públicos. Pero esa desconfianza, que ha estado muy presente, había estado transformándose en el gobierno del presidente Medina, porque el presidente Medina tuvo la virtud de levantar la esperanza del pueblo y de crear un clima de confianza hacia él, no hacia todo el gobierno. Vamos a poner las cosas claras. Entonces, ahora es un momento de que la lucha, para mí, no es solamente contra la impunidad, porque es importante que, como dijo el presidente, que esto hay que seguirlo, caiga quien caiga. Y yo creo que lo que está haciendo el procurador va por buen camino. Y las auditorías de la Cámara, todo eso enfoca en buen camino. ¿Qué es lo que se requiere? Que una serie de malandrines que han estado, incluso se reciclan de gobierno a gobierno, porque tú te pones a ver una parte de ellos, que se reciclan de gobierno a gobierno, y han parado en la impunidad, en la falta de consecuencias que hemos tenido, porque si nos ponemos a ver, este es el gobierno que más medidas ha tomado estructurales para enfrentar la corrupción y hacer el gobierno más transparente. La cantidad es enorme a nivel de las compras públicas, a nivel de las auditorías, a nivel de todo. Pero nos encontramos que el régimen de consecuencias le falta. Y ese régimen de consecuencias, yo he dicho que no es solamente un problema del gobierno y la justicia, pero la sociedad, nosotros mismos, óyeme, nos tratamos con esa gente, ahora mismo están hasta en los propios movimientos sociales, reciclándose otra vez. Por Dios, tiene que haber un régimen de consecuencias que le diga a los funcionarios y a los no funcionarios, porque la corrupción no es una prerrogativa solo de los funcionarios públicos. Digo, no son ellos solo los corruptos. En el sector empresarial, la ilusión, la evasión de impuestos. Pero yo dije los otros días en un programa que también hay otra cosa. Ya se ha convertido en un hábito el dar coima, soborno, para que te permita un puesto, para que te agilicen un expediente en cualquier sitio, para que un policía te dé un chance, todo eso. Entonces, es un proceso que tenemos que arrancar de raíz. Necesitamos construir una sociedad mucho más ética, y eso no solamente se hace con leyes, sino haciendo que esas leyes se cumplan, que se establezca un régimen de consecuencias. Eso es fundamental, porque mientras el funcionario sepa que puede hacer lo que le dé la gana y lo más que lo pueden hacer es votar, tendremos este problema. Pero cuando también el evasor, el empresario evasor, sepa que lo que pueden es ponerle una multa y no va preso, también, y así sucesivamente. Crear eso es importante. Pero junto a ello yo quisiera que aprovecháramos esto también para que el país, que no seamos tan intolerantes. Porque hay gente, hay funcionarios incluso que tú sientes que están en la edad jurásica, pero en los sectores de la oposición yo veo, oye, no reconocen nada de lo que ha hecho este gobierno, y este gobierno ha hecho muchísimas cosas que hay que reconocer, y está haciendo otras que si tú tienes aspiración desde la oposición a estar en el poder, tú debes de reconocer, porque te van a ayudar si tú ganas el poder. Ahora, ¿cómo lograr reivindicar o resaltar la confianza del ciudadano en sus propios líderes? Porque tenemos un problema de confianza. Ese es un proceso de toma de conciencia, sí, pero es un proceso también que no lo vamos a lograr, y es penoso reconocerlo de un día para otro. Claro. Porque tenemos que transformar el sistema educativo, pero eso ya lo ha comenzado a hacer este gobierno. Óyeme,
la deficiencia a nivel de la educación son fundamentales, pero también la educación doméstica. En los últimos años hemos vivido un mundo donde el individualismo permea todo. El asunto es, te dicen, yo tengo que resolver mi problema. Y tú ves las cosas a nivel individual, resolver mi problema. Y no te das cuenta que tú nunca podrás resolver tu problema solo, sino con el conjunto social. Porque los problemas de esta sociedad son muy grandes y necesitan de una acción en conjunto. Y eso es parte de la educación política que debemos dar la gente que tiene más conciencia, que están en todos los partidos, que están en el gobierno. Tenemos que proponernos a crear mayores conciencia de responsabilidad, pero también tenemos que tomar acciones, porque ahí es que está el problema, no es solamente el discurso, tenemos que tomar acciones. Por eso yo apoyé y apoyo el acuerdo, porque para mí los dueños de Odebrecht están presos y están pagando muchísimo dinero, que es donde le duele. El dinero es lo que más le importa a esa gente. Los funcionarios de Odebrecht que están aquí son de segunda, tercera categoría y además no se pueden enjuiciar individualmente, sino como empresa. Pero ¿qué es lo que yo quiero ver? Óyeme, que a través de ese acuerdo se lleven a los tribunales todos esos vagamundos, que lo sienten y que caigan quien caiga. Eso es lo fundamental, porque ahí la sociedad comenzará a ver que ya tenemos un régimen de consecuencias. Entonces tenemos que exigirle a la justicia que cumpla con sus responsabilidades. Sobre eso es que hay que montar la vigilancia. La intolerancia, la politiquería no va a ayudar a que estos problemas se resuelvan. Y yo creo que es hora de que tomamos conciencia. Y esto va para cualquiera, porque no es solamente en un lado, sino en todos los lados. Tú sientes. Ahora, por suerte que tenemos un presidente, óyeme, que en eso tenemos que reconocerlo. Danilo es una persona tolerante, que oye, firme, pero oye. Y la prueba lo tenemos. Cada vez que él oye el discurso del pueblo, toma decisiones importantes, decisiones no de un político, decisiones de un estadista. Entonces, si tenemos eso, tenemos que utilizarlo. Entonces, no creemos barreras que nos puedan dividir, que puedan dividir más esta sociedad de lo que está. Pero también, oigan, la voz del pueblo no es solamente de los grupos que se manifiesta. Hay una mayoría silente que probablemente está pensando de otra manera. Entonces lo que tenemos es que oír los ruidos y los silencios. Bueno, para echar para adelante. Sí, claro, don Antonio, ¿usted cuestiona la contaminación política del Movimiento Verde? Porque obviamente toda la oposición está confluyendo en este movimiento. Pero eso es lógico. El asunto es que no se dejen agonear. Este es un movimiento pero que es lógico surge, que lo utilicen. Pero. Hay la percepción de que es un movimiento que surge con un gran respaldo empresarial, de organizaciones del sector empresarial. Aunque ahora se esté tratando de guardar distancia, pero obviamente se afirma de que surge con la presencia de líderes empresariales. Mira, los movimientos sociales, políticos, económicos no se producen en un laboratorio sin contaminación. Hay contaminación. Ahora, el grado de contaminación es que tú tienes que tratar de velar porque no ocurre. En ese movimiento, y una de las cosas que me llamó la atención y por eso lo vi con simpatía, es que vi que se estaban incorporando muchos jóvenes, mucha cara nueva. Y tú sabes una de las cosas que me tenía preocupado a mí, que yo veía a los jóvenes indiferentes. Y quizá porque yo fui un joven rebelde. Entonces yo veía que esta indiferencia y me preocupaba y veo ahora jóvenes vibrando. Pero yo no quisiera que ese calor, que esa fuerza, la vayan a contaminar dos o tres politiqueritos baratos, algunos de ellos fracasados. Y yo he dicho que tengamos cuidado porque hay verdes y teñidos de verde. Entonces, lo que necesita la sociedad es que la parte sana, la indignada, la que no quiere ver corrupto, trabaje también con los del gobierno que tampoco queremos ver
que queremos ver un régimen de consecuencias, que queremos que caiga quien caiga, como lo ha dicho el señor presidente. Entonces, nosotros podremos crear un movimiento nacional en esa dirección, porque eso lo quiere el pueblo y tenemos que oírlo. Pero si siguen contaminando el proceso, quien va a perder es la sociedad en su conjunto y hasta el propio Estado. Disculpe, pero el papel del sector empresarial. No, el sector empresarial hay de todo. Hay gente que va, porque ahí hay mucha gente que está pescando en río de huerto, políticos y no políticos. Hay gente que está defendiendo sus intereses económicos. Pero hay muchos sectores del empresariado serio que también han apoyado eso. ¿Cómo hemos apoyado desde el gobierno, el propio presidente, cómo se le manifestó en el Congreso? Óyeme, pero dentro de unos límites. Ahora tú viste, en días pasados, gente que estaba apoyando, como la gente de Herrera, que tú lo conoces, que son gente que han estado toda la vida, yo soy parte de ellos, luchando contra todos los gobiernos. A veces se calientan un poco o nos calentamos un poco, porque yo he sido parte de eso, pero ha sido un movimiento de vanguardia dentro del empresariado y ha participado en todo este movimiento, sobre todo en la lucha por el 4%. Jugaron un papel determinante algunos sectores empresariales y ahora están apoyando esto. Pero cuando vieron esto, tú sentiste como medio se zapatearon, dieron declaraciones, porque, óyeme, porque el empresariado lo que quiere también es la estabilidad, que las cosas se manejen prudentemente, y tenemos que reconocer que las marchas han sido pacíficos y eso es bueno, eso le da garantía a la sociedad. Ahora, tú ves dentro de la marcha algunos que quieren, por afán protagónico, sobresalir y sin darse cuenta lo que ponen es un huevo que a quien afecta son a los que están trabajando en esa lucha con buenas intenciones. Bueno, por la experiencia suya de los años y ya como estamos celebrando, bueno, conmemorando los 52 años de la Revolución de Abril del 65, esa experiencia, esa vivencia, ¿le da a usted sentido como para sentirnos esperanzados de que estamos avanzando, juventud y no juventud, en torno a un nuevo país? Para concluir lo otro, fíjense que los movimientos sociales que más han logrado son los que menos lo ha controlado la politiquería. El 4% fue una prueba evidente. Ahí tú no viste los niveles de contaminación y de intolerancia que tú ves ahora. Okay. Sí, sí. La sociedad ha avanzado en muchas cosas, pero ha retrocedido en otras. Pero no es la sociedad no dominicana, sino mundial. Porque, por ejemplo, nosotros teníamos cosas en materia de seguridad tremenda, pero tenemos los niveles de pobreza eran mucho mayores que lo que hay ahora. En estos años del presidente Medina hemos emprendido una lucha contra la desigualdad y hemos ganado, no suficiente. Todavía hay tantas carencias que debemos enfrentar. Y de ahí lo importante es de mantenernos unidos, trabajando con una visión de futuro por construir un país a donde haya menos desigualdad, menos pobreza, fundamentado en una visión de desarrollo sostenible. Y eso, y yo lo repito, no es un problema solo de un partido, sino tenemos que lograr que el conjunto social, o sobre todo la masa crítica de los sectores más pensantes y que tienen cifrado sus esperanzas en el propio país, no en irse al extranjero. Óyeme, que tenemos que avanzar con esa visión, alrededor de una visión. Y yo siempre he dicho, tenemos una ventaja, que tenemos un presidente que tiene una visión desarrollista, que tiene un programa que es a beneficio de la gente y por la gente. Entonces, tenemos que buscar la manera de apoyarlo para que los cambios se produzcan a mayor velocidad, que las retrancas del clientelismo y del rentismo político, que son un lastre para cualquiera que quiera hacer desde el gobierno una buena obra, es un lastre que pesa y se siente, óyeme, que se pueda desprender porque tiene el apoyo de una sociedad que se dirige en la misma dirección. E incluso los partidos políticos tienen que entender
que las transformaciones y los cambios que se presenten no van a ser a beneficio de un partido político. Si nosotros resolvemos el problema del sector eléctrico, por ejemplo, que lo estamos trabajando a nivel del pacto, y lo logramos, eso va en beneficio de cualquiera que tome el poder. Si nosotros tratamos de que lo que está planteado en la Estrategia Nacional de Desarrollo se vaya cumpliendo, se vaya fundamentando, eso va en beneficio de cualquiera que asuma el poder en un momento dado. Pero tenemos que darle continuidad a la política. Y para darle continuidad a la política, lo esencial, la fundamental, es que nos manejemos con una visión única. Pero aquí lo que prima, sobre todo a nivel de los políticos tradicionales, es el individualismo, el que todo lo que hace el otro está malo. Esos niveles de intolerancia terribles que hay en todos los partidos. Entonces, hay un momento que tenemos que reflexionar y hay cosas que nos obligan a reflexionar. Y una de las cosas que nos obligan son movimientos como los que se están produciendo ahora. Claro. Con todo su problema y todo lo que tiene, todos los defectos que se están manifestando. Entonces, tenemos que ver el lado positivo de las cosas, tomar lo positivo de todo, lo que tenemos todo, y echar a andar. Bueno, muchísimas gracias a don Antonio Isa Conde, ministro de Energía y Minas, aunque lamentablemente en esta entrevista no tocamos un tema también de mucho interés, como es la energía y la mina, el sector minero, que tan importante es para de alguna manera fortalecer el crecimiento económico. Pero ya en otra ocasión, don Antonio, lo tendremos por aquí para hablar de sus temas. Siempre. Así es que Ángel Barriuso, Manuel Jiménez, agradecemos muchísimo su sintonía. Los invitamos, como siempre, a que estén con nosotros de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, en esta propuesta de la noche por Digital 15. Buenas noches.